Hola a todos, un placer saludarles. Estamos aquí en Perlas de Sabiduría, su amiga Luz Verena Olmos Martínez. Y mi persona, Hanna Alcalá Olmos. Me complace mucho acompañarlos nuevamente acá en este espacio para que podamos compartir de temas muy interesantes acerca de la palabra de Dios. Muy bien, hoy queremos tocar un tema muy especial para estos tiempos que estamos viviendo. Todos sabemos que son tiempos difíciles, pero que tenemos que ponerle otro color. Hoy vamos a hablar de un varón que nos ha dejado muy buenas enseñanzas aquí en la Biblia. Un siervo de Dios. Este siervo nos enseñó a tener fe, a creer. Fue un hombre que le creyó a Dios y por eso se ganó este título de el padre de la fe. Amigo de Dios porque le creía y le obedecía. Así es. En esta ocasión pues vamos a tratar en varias ocasiones en las que la fe de Abraham fue probada. Entonces la primera que tenemos por aquí se encuentra en Génesis 12, del 1 al 4. ¿La lees tú o la leo yo? Bien, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Muy bien, aquí vemos cómo Abraham escuchó lo que le dijo, ¿verdad? El Señor, que dejara a su gente, a su familia, que dejara su tierra. Seguro que para él no fue nada fácil, porque salir de ese lugar de comodidad, de ese lugar de confort, donde tenemos todas las cosas, todas las comodidades que tenía él, su familia, no es fácil. Por de pronto ir a un lugar donde no sabemos cómo será. Pero él, aún con todo y saber, tener algo incierto, pues no saber qué encontraría en esta tierra, decidió obedecer y se fue. Así es un gran ejemplo que nos da Abraham de cómo creer en Dios, a pesar de que de pronto en ese momento puedan haber algunos aspectos que no nos hagan sentir seguros, que puedan hacernos creer que tal vez es imposible que lo que Dios ha prometido suceda. Otro ejemplo donde la fe de Abraham fue probada también se encuentra en Génesis. En Génesis 15, del versículo 4 al 6. No sé si tú deseas leerlo. La palabra del Señor dice: vino a él palabra del Señor. Él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Luego Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo, hay muchas estrellas, pero no las puedes contar ahora. Y siguió diciendo: pues bien, así ocurrirá con tus descendientes. Abraham le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Luego le dijo:
yo soy el Señor que te sacó de Ur de Babilonia para darte esta tierra como herencia. Amén. Bueno, podemos ver aquí, ¿verdad? Que el versículo 6 dice, Abraham le creyó al Señor. Él le creyó lo que le dijo. Porque, ¿qué le dijo? Abraham no tenía hijo, ya era un hombre entrado en años. Y le dijo que tendría un heredero, que no era ni el hijo del siervo, ni ningún otro, sino un hijo suyo. Porque en ese entonces había la costumbre de dejarle la herencia al hijo del siervo. O al mismo siervo. Entonces, pero Abraham le creyó y su fe le fue contado por justicia, dice la palabra en otras versiones. Y aquí dice que como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Entonces, creer al Señor así como hizo Abraham, tenemos que creerle, aunque no lo veamos, aunque para nosotros nos parezca muy difícil, ¿verdad? Que nos parezca, porque no era nada fácil creerle que iba a tener un hijo, con todo lo que se oponía, ¿verdad? Así es, claro que sí. Era bastante, digamos que se salía de la lógica, ¿verdad? Todo lo que Dios le había prometido a Abraham, y cualquiera diría, o sea, le dudaría, ¿sí? De que fuera posible de que Dios pudiera cumplir esas cosas, porque había muchas, o sea, la realidad decía todo lo contrario. La realidad contradecía todo lo que Dios pues le estaba prometiendo a Abraham, y aún así él creyó, y por eso pues Dios se agradó de eso, de que Abraham confió a pesar de todo. Estuvo creyendo y caminó en fe. Eso le agrada al Señor. Por eso debemos imitar a Abraham, ¿sí? Tratar de ejercitar nuestra fe, no solamente con cosas que sean difíciles, complicadas de creer, sino en cualquier cosa debemos tener fe en Dios. Eso ejercita nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Vale? Otra cita bíblica referente a la fe, ¿verdad?, de Abraham está en Romanos 4, del 18 al 21. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la estabilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Amén, amén. Entonces, allí, ¿qué podemos ver allí? Que Abraham creyó esperanza contra esperanza, ¿verdad? Tenía que tener esperanza, ¿verdad? Y era muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque él estaba viejo, ¿verdad? Dice que ya estaba casi muerto. Así es. Y como quien dice, para rematar, Sara era estéril. Entonces, biológicamente era imposible que tuvieran un hijo. O sea, y tras de que se le había prometido una gran descendencia, así como las estrellas,
pensar en un solo hijo era imposible. Cuanto más una multitud como las estrellas. No, era imposible de creer humanamente, pero él creyó esperanza contra esperanza. O sea, aún más que la esperanza tenía él que recurrir ellos a la promesa de Dios. Entonces, pues, nosotros también tenemos que, en estos momentos, en estos tiempos, creer, ¿verdad? Confiar en Dios, en sus promesas y en lo que podemos lograr con lo que el Señor nos ha dado, con lo que tenemos. Podemos lograr muchas cosas. Amén. Así es. Debemos tomar una actitud de plena confianza en Dios, porque, o sea, eso también es la fe, confiar en que Dios, pues, cumplirá su palabra y simplemente, pues, seguir obedeciéndolo, caminar en obediencia según lo que Él nos ha dicho, según lo que Él nos ha prometido. Acá en Hebreos 6, del 12 al 15, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Lo dice claramente la palabra, debemos imitar a Abraham, bueno, y no solo a Abraham, sino a todos aquellos, pues, personajes de la Biblia que estuvieron esperando con paciencia, con fe, de que todo lo que Dios les había dicho se iba a cumplir. Y Dios premia eso, Dios premia que nosotros mantengamos la confianza en Él y no perdamos la fe, sino que nos mantengamos firmes con la vista puesta en eso que Él nos ha prometido. Así es, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aún más que Abraham, Jesús también nos enseñó la fe. Amén, así es. Porque llegó hasta el final. Entonces, allí en ese pasaje que leyó Ana Sofía, podemos mirar que Jesús, que Dios, el Padre, le dio esa promesa a Abraham, ¿verdad? Pero no habiendo uno mayor que él, dice la palabra, que él juró por sí mismo, ¿cierto? Así es. Lee ese pedacito. Lo dice en el versículo, ya te digo, en el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así es. Entonces, o sea, lo selló. Es así, créelo. Bueno, y Abraham lo creyó, imagínate. El Señor jurando por sí mismo. Así es. ¿Cómo no vamos a creer? Y el Señor hace todo si tú le crees. Él lo hace. Lo que tú tienes es que creer. ¿Cierto? Así es. Y fíjate que, pues, otra de las pruebas, de hecho una de las más conocidas, ¿verdad?, es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿verdad? Y aunque, o sea, era su único hijo, ¿verdad? Era muy difícil, pero aunque de pronto él no entendió, porque seguramente él no entendió porque Dios le habrá pedido eso, él obedeció y fue, pero en el momento en que ya lo iba a hacer, entonces pues escuchó la voz que le dijo que no lo hiciera y vio pues que Dios puso en su camino un corderito para que pudieran hacer el sacrificio. Así es. Entonces,
imagínate tú como padre o como madre sacrificar a tu hijo. O sea, no es fácil para nadie entregar y poner la vida de tu hijo en sacrificio. Ese era el único hijo que le dio el Señor, el primogénito, porque Él le prometió, y con Isaac esa promesa se cumplió. Pero ya cuando lo tenía Abraham, imagínate, cuando uno coge y ama y toma ese hijo, ponerlo en sacrificio, ya es que desde que está en el vientre uno lo ama. Entonces tuvo que ser muy difícil, pero seguro Abraham se acordó de todo lo que le ha prometido y de que en ese momento juró, ¿verdad? No habiendo otro mayor, juró por sí mismo que lo haría. Entonces sabía que él no iba a dejar de cumplir su palabra. Él iba a proveer el cordero para el sacrificio. Siempre Dios proveerá, siempre habrá una salida, siempre habrá una solución. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Creer, tener fe. Y ser obedientes también. Exactamente. Primero tienes que obedecer, como dice Hannah. Porque ¿qué hizo Abraham primero? Obedeció. Que fue difícil, aunque tú vayas temblando de miedo como el chapulín, ¿verdad? Aunque vayas como que de pronto sí, de pronto no, pero vas a obedecer. Claro, avanzando, mirando en la promesa que Dios nos ha hecho, no importando qué tan difícil o qué tan poco probable parezca ser que se llegue a cumplir esa promesa. Así como lo hizo Abraham, o sea, tenemos que imitar a Abraham. La fe, como dice la palabra, es la certeza, la convicción de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así Esa es la fe. O sea, tú tienes que tener la certeza de lo que estás esperando y tener el convencimiento de que lo vas a tener, de que se cumplirá. ¿Bien? Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dice la palabra, ¿verdad? Porque el que le cree, el que le tiene fe, tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Él recompensa a los que le buscan. Y en estos tiempos, mis amados, necesitamos de fe, aumentar nuestra fe. Y eso lo hacemos en la presencia de Dios, buscando de Dios. Porque la palabra también dice que el justo por su fe vivirá. Y el Señor nos enseña a no andar por vista, porque no es lo que estemos viendo y escuchando, porque si vemos en estos tiempos, ¿qué es lo que escuchamos? Exacto, o sea, muchas noticias que nos pueden llenar de temor y no podemos dejar que el temor nos gobierne porque, o sea, eso, dejarnos gobernar por el miedo, por el temor, no deja que nuestra fe realmente obre como tiene que ser. Entonces, o sea, porque una cosa es decir, ay sí, yo creo que Dios va a hacer esto, pero no es solo decirlo, porque hay momentos en que tenemos que accionar, o sea, hacer lo que Dios nos pide para, aunque no veamos la promesa en el momento, sino que debemos actuar, o sea, ir caminando con la confianza de que Dios pues proveerá. Porque una cosa, ay sí, yo creo, Dios lo va a cumplir, pero ¿y si no hacemos nada? O sea, tampoco, bueno, yo pienso que no es así. Imagínate con esa grande respuesta que dio Abraham, donde ofreció a su hijo. A Dios le quedó claro quién era Abraham. Y eso es lo que quiere con nosotros. Que Él esté claro con qué quiere Verena, qué quiere Hannah, qué quiere Sofía, qué quiere María, qué quiere Juan, qué quiere Santiago. O sea, eso es lo que Él está
esperando. No importa que las noticias digan cuántos muertos hay, no importa lo que estén diciendo, lo que vean nuestros ojos en los noticieros o en las clínicas. Creámosle al Señor que nosotros tendremos nuestra provisión. Dios proveerá y nos ayudará en todo. Amén. Y tenemos que aumentar nuestra fe y creer como hizo Abraham. Así es, también dice en otra parte de la palabra, bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Así tenemos que ser nosotros, tener una fe ciega en todo lo que Dios nos diga. Y simplemente ir actuando, confiando y sin temor. No podemos dejar que el temor nos gobierne a pesar de que, es natural tenerlo, sentirlo, pero que eso no gobierne nuestras acciones. Amén. Creerle a Dios nos acerca al cumplimiento de sus promesas para nuestra vida. Nunca te olvides de ello. Acércate más al Señor. No te dejes llevar por los prejuicios que te digan esto y lo otro. Créele al Señor, que en Él está la verdad. Y Él nos Amén. da la confianza para seguir adelante en medio de la tempestad. Así es. Esperamos que este conversatorio, esta perla de sabiduría, pues haya sido de su agrado y que les sea de bendición a todos ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima perla. Dios los bendiga. Chao.